No canto para halagarte, sino llamarte en esta canción. La cumana cumanesa que el 4 veces en su galerón. No canto para halagarte, sino llamarte en esta canción. La cumana cumanesa que el 4 veces en su galerón. La canción de Salmerón, el que su vida cambió por un día de lluvia, porque su pueblo moría de sol. La canción de Salmerón, el que su vida cambió por un día de lluvia, porque su pueblo moría de sol. Ay, Sucre, cuando te supe en la tierra del mariscal, quise brindarte este canto en nombre de Luis Mariano, Montaño y Andrés Eloy y de María la cantora, del negro Perucho Coba, estribillo y corazón. La canción de Salmerón, el que su vida cambió por un día de lluvia, porque su pueblo moría de sol. La canción de Salmerón, el que su vida cambió por un día de lluvia, porque su pueblo moría de sol. Sucre, cuando supe que estuviste en Ayacucho con tu espada y tu valor. Un saludo a todas y todos. Estamos en esta fórmula perfecta. A ti que estás en tu cotidianidad. Y igualmente saludar a las mujeres y los hombres del bien, de bien común. Como siempre es referente informativo que busca lo cotidiano en estos 10 años. Ante cualquier fórmula que disloque la tranquilidad, estamos nosotros porque somos hombres y mujeres de paz. No es casual, hoy tenemos al director de la Biblioteca Nacional, historiador, profesor, magíster, en todos estos temas que hoy estamos trabajando en profundidad. Jorge, bienvenido. Quiero saludar a las mujeres y los hombres de la cultura. Le envié un saludo ayer al profesor Ernesto Villegas Polac, ministro del Poder Popular para Cultura. Saludarte, Ernesto, un equipo perfecto. Y hoy, en estos meses del mes, principalmente el mes de febrero, yo quería conversar con temas que son hoy importantes. Hombres de la paz. Antonio José de Sucre, arrancamos con esa canción del cumanés. Hombre es uno que tiene que ver también y está interlazado con el mundo jurídico, lo que es el esquema de la regularización de la guerra y la doctrina del derecho humanitario, prepulsor del derecho humanitario. Quiero también hablar hoy, Jorge, de José Antonio Pérez Bonalde. 180 años estamos conmemorando, pero también a ese Sucre inmortal en estos 231 años. Y también tenemos en este febrero perfecto lo que fue la batalla de la Victoria, los seminaristas para lograr la paz. Y hoy quiero saludar claramente y precisamente a nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, mujer de la paz, mujer del diálogo, mujer de la diplomacia perfecta, que hoy hay que seguir coadyuvando todos en función de lograr los grandes intereses para la nación. Recuerdo, como siempre, Jorge, porque hoy vamos a conversar de lo que fue un 27 de febrero de 1989, un despertar que hoy en Constitución se logró.
se logró con nuestro comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro Moros y Delcy Eloína Rodríguez Gómez, conducir hoy todo esto que son las garantías sociales. Bienvenido, bienvenido. Quería dar esta pequeña antesala porque tenemos un video de Sucre, pero yo quiero que tú saludes a la audiencia, que des tú, de verdad, bienvenido, bienvenido. Bueno, Luis, ante todo, buenos días a todos quienes nos siguen, nos escuchan desde Referente Informativo. Agradecerte a ti por la diferencia de invitarme en un día especial, un día importante, una efemérides que nos reencuentra con Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, el cumanés, como lo decía Ali Primera. Qué hermoso empezar esta mañana donde recordamos los 231 años de Antonio José de Sucre y bueno, toda esa impronta de origen y ese trayecto de vida que lo fue consolidando como ese líder de nuestra gesta emancipadora, ese héroe de la independencia, pero también un hombre que frente a las adversidades de su tiempo tuvo que empuñar las armas de la República para defender la patria, pero con un objetivo, alcanzar la paz para tener república y un Estado que pudiera irse desarrollando, consolidando y bueno, demostrando que esa república podía desarrollarse sin un gobierno monárquico. Pero también recordar el febrero que también nos trae en sus efemérides ese recuerdo, ese natalicio de otros hombres y mujeres que fueron consolidadores de la paz, que escribieron poemas, novelas, libros y que fueron artífices de ese hilo conductor, porque les tocó vivir en tiempos adversos, en tiempos difíciles, en tiempos de conflicto y que nunca dejaron de creer y apostar en la paz de la República para poder consolidar los intereses nacionales que tantas adversidades nos trajeron durante el siglo XIX, principios del XX, y que bueno, hemos nosotros transitado este camino hacia esa identidad que en nuestra doctrina se plasma con la paz. Ante todo, hombres y mujeres de paz. Entonces, ese febrero rebelde, sí, un febrero de insurgencias, de luchas, de natalicios de hombres extraordinarios, también de fallecimiento de muchos de esos compatriotas nuestros que dieron su vida por una esperanza, por un destino mejor, que se ha ido consolidando en el tiempo. Y bueno, como nos lo demuestra la historia, las grandes adversidades nos hacen lento el camino, pero lo que no han podido ni nunca podrán es detener el avance indetenible de los pueblos hacia su liberación y su consolidación en paz, en armonía y en prosperidad para todos. Fíjate, ahí tenemos una cápsula de Antonio José de Sucre, que es importante hoy seguir construyendo quiénes somos. Tú hablaste de la identidad nacional, pero también quiénes podemos ser hoy. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una doctrina estratégica de relacionamiento con este mundo, con todas y todos por igual. Y vemos hoy cómo perfectamente nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez lleva esa conducción de ir con el tema comercial, con el tema hermanado hacia la solidaridad con todos nuestros pueblos. Y es hoy una visión holística de que somos un pueblo de paz, de solidaridad, pero también un pueblo que tiene una doctrina libertaria, una doctrina con el padre Bolívar, pero está este amor que siempre nos lleva con este Dios que es de todas y todos. Vamos a ver ese video, Jorge. Vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Cuando hablamos de la estrategia que culminó con la victoria en las faldas del Pichincha, inmediatamente pensamos en un hombre, un militar que en su paso por nuestro territorio consiguió la gloria, una familia y también muchos enemigos. Seguimos paso a paso las huellas que aún se conservan en nuestro territorio del gran mariscal Antonio José de Sucre. A lo largo de su vida, Antonio José de Sucre fue un militar,
político, estadista y diplomático que contribuyó a inspirar y concretar la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Recibió el reconocimiento de Gran Mariscal de Ayacucho, general en jefe del Ejército Unido Libertador, comandante del Ejército del Sur. Fue el primer presidente vitalicio de Bolivia e intendente del departamento de Quito. Muy poco se conoce sobre la vida de la única mujer con quien se casó, Mariana Carcelén, la marquesa de Solanda. Se conocieron poco después del triunfo de Sucre en la batalla de Pichincha. El marqués de Carcelén y Villarrocha era un personaje muy importante dentro de la sociedad quiteña. Había sido uno de los informantes del mariscal Sucre. Parece ser que una correspondencia secreta a Sucre cayó en manos de los realistas y el marqués de Solanda fue encarcelado. El 25 de mayo, que se firma la rendición de Quito, se liberan a los presos políticos de las cárceles y entre ellos sale de la cárcel el marqués de Solanda. Días después, el marqués de Solanda va a invitar al general Sucre. A Sucre le impresionó la marquesita de Solanda, que es una jovencita de 16, de 17 años, pero no pasó mayor cosa. En Guayaquil tuvo amores con una chica y tuvo una hija. Años después de estar en Bolivia, se reconoce al menos 2 hijos del general Sucre. Pero estando en Bolivia, comienza a pensar en Mariana. Sucre era un hombre que escribió muchísimo. Se han publicado 12 volúmenes de cartas de Sucre en Venezuela. En la iglesia de El Sagrario reposa el acta de matrimonio de Sucre y Mariana, pero nos encontramos con una sorpresa. Sus campañas militares le impidieron estar presente y mientras se encontraba en Bolivia, pidió a su amigo, el general Vicente Aguirre, que firmara en su nombre el acta de casamiento el 20 de abril de 1822. Aquí también se conserva la fe de bautismo de la única hija que Sucre reconoció. La Casa Sucre, que se encuentra en el centro histórico de Quito, fue su hogar luego de estar separados con Mariana por 5 años y medio. Aquí se conserva su espada, en cuyo mango están grabadas sus iniciales. En la hoja del sable hay una leyenda que dice: "No me saques sin razón, ni me envaines sin honor". También está su espadín de concha de nácar. Aquí en esta casa vivió cerca de 11 meses. Debido a las responsabilidades que tenía, pues lo que es la campaña libertaria, entonces no tuvo mucho tiempo de disfrutar con su familia. Esta casa es un estilo andaluz española. La primera planta ocupaba lo que es el personal de servicio y la segunda planta, en cambio, ocupaban lo que son los marqueses de Solanda. Es una cama en madera de capulí. La medida de esta cama es 1 metro de 60 centímetros. Recordemos pues que el mariscal Sucre fue un personaje de estatura pequeña. En las camas en esa época pues construían en primer lugar con las iniciales del propietario del bien. En la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo encontramos la última carta que Sucre envió a Mariana desde Bogotá, un mes antes de ser asesinado. Te escribo para decirte que te pienso cada vez con más ternura, para asegurarte que desespero por ir junto a ti, para pedirte que por recompensa de mis delirios, de mi adoración por ti, me quieras mucho, me pienses mucho. Por el correo que vino ayer de Bogotá, me dicen que se insiste en que yo tome la presidencia o vicepresidencia. No sé qué hay de exacto, pero sí te repetiré que no aceptaré nada. Todo lo pospondré a 2 objetos. Primero, el complacerte, y segundo, a mi repugnancia por la carrera pública. Solo quiero vivir contigo en el retiro y en el sosiego. Los libertadores de América movieron pasiones, los amaron y odiaron con la misma intensidad. Bolívar envió a Sucre a Bogotá para que participara en el Congreso Admirable, cuyo objetivo era preservar la unión de la Gran Colombia. En su viaje de retorno a Quito, en la montaña de Berruecos, al norte de Pasto, en Colombia, 4 disparos terminaron con la vida de Antonio José de Sucre, un 4 de junio de 1830. Cuando se enteraron de la muerte del general Sucre en Quito,
fue una conmoción para la ciudad, no solamente para la familia. Se dice que cuando llegó el criado del general Sucre, tomado de la brida el caballo de Sucre, con el poncho, el sombrero y las botas sobre la montura, la conmoción fue inmediata, porque apenas llegó a la casa contó que le habían matado al general y debe haber sido un silencio sepulcral en la ciudad. Los asesinos materiales de Sucre fueron identificados. Sin embargo, aún se desconoce quién dio la orden del primer crimen político de nuestra historia republicana. El archivo Juan José Flores de la Universidad Católica custodia el sombrero que evidencia los disparos que le quitaron la vida, así como la montura en la que viajó. Sí vale la pena aclarar como hipótesis que aquí hubo dos actores principales, Obando en Colombia y en Quito, Juan José Flores. Porque Juan José Flores también partícipe de los movimientos libertarios, de las guerras de independencia. Él ya le puso el ojo a la Real Audiencia de Quito y él pretendía ya ser gobernante, como así lo fue. Pero sin embargo, otro que debió ser el primer gobernante y que nosotros hablaríamos de otra historia sería el mariscal de Ayacucho. Si él no hubiese sido asesinado, hubiese sido el primer... Fíjate, si él no hubiese sido asesinado, él hubiera sido el presidente, el primer presidente. Imaginemos la otra mirada hoy que estamos conversando de un venezolano, un cumanés, que con el padre Bolívar libertó y fue hasta diplomático. Esa visión hoy de entender la estirpe a lo venezolano, a lo que hoy nos mueve siempre, que es la espiritualidad, libertadores del amor, pero también libertadores de la paz. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado historiador? Tenemos 10 años en esta fórmula, Jorge. Cumplimos 10 años en referente informativo y lo que buscamos seguir en una visión contigo, que nos puedas estar viendo, porque hay hoy una Venezuela atractiva que se está abriendo los pasos con nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez, diplomática igualmente de toda esta fórmula de lo que es elevar nuestra fórmula del entendimiento y por supuesto el buen gobierno. ¿Qué podemos decir? Bueno, Luis, fíjate, hablar de Sucre es hablar tanto de una infancia, una adolescencia estratégica. Sucre nace en un hogar militar, hijo del coronel Sucre. Y en su casa, para quienes no lo saben, el coronel Sucre era de los militares del antiguo ejército hispánico en Venezuela, que era teórico, era lector, ha sido lector de las grandes obras militares de su tiempo, del Marqués de Santa Cruz y Mercenado, uno de los grandes teóricos de la Guerra de España, que se leyó en Venezuela, como muchos otros, Bolívar, Miranda, que leyeron estos textos, porque eran los textos con los que se formaba antes de la independencia a todo nuestro estamento militar en aquellos tiempos de la colonia española. Así es que Sucre creció rodeado de esos libros, de esas máximas de la guerra militar, y bueno, se fue formando a su espíritu para la carrera de las armas, ¿no? Y dentro de la carrera de las armas, aunque sé que muchos que quienes me escuchan recordarán aquel episodio, a Sucre no le gustaba mucho la logística, pero bueno, Sucre, uno pudiera decir que pudiera muy bien ser un epónimo de la ingeniería militar, porque se formó en sus estudios en el ámbito de lo que hoy llamaríamos la ingeniería militar. Y bueno, tuvo roles espectaculares en materia logística y en otras materias que, aunque se hablan poco y no tienen una profundización teórica en ese sentido, de publicaciones al respecto, pero cuando uno revisa el archivo de Sucre, particularmente el archivo de la campaña del sur, uno consigue al Sucre de la inteligencia, ¿no? De la inteligencia, si se quiere, táctica, estratégica, de
ubicar información sobre el enemigo para dar los pasos acertados, indagar actores, figuras, situaciones, contextos para poder acometer operaciones. Muchos pudieran decir, bueno, eso lo dio la experiencia de la guerra en Venezuela. No, lo dio la formación también que tuvo Sucre en la lectura de muchos de estos clásicos de la guerra universal en su hogar. Y ese conocimiento, aunque existen algunos historiadores que se atreven a decir que Sucre gana Ayacucho con antiguas estrategias españolas que ya estaban en desuso, no ven el contexto. A veces le hacen el juego a los detractores, que nunca han dejado de estar, a quienes tratando de oscurecer el sol, bueno, tratan de ubicar elementos nativos que traten de eclipsar esa luz, ¿no? Pero sin lugar a dudas, esa formación estratégica de Sucre, esa lectura acertada, permitió en él ir desarrollando una visión que permitió que cuando se dio ese llamado a la lucha por la independencia, a consolidar los destinos, esa familia de nobles, porque si algo le molestó a la monarquía española en sus informes al funcionariato, fue que una familia que no necesitaba enmarcarse en el ámbito de una independencia contra el rey de España, pues tomase esa decisión y se sumase por las armas republicanas, que bueno, lo llevó en una nueva etapa de su vida, prácticamente adolescente, bueno, a seguir la carrera de las armas, pero ahora en el ámbito de lo que fue el desarrollo de nuestra guerra de independencia. Y vale decirlo, Luis, Sucre fue de los militares nuestros, que antes de ser general, que antes de ser coronel, que antes de ser teniente coronel, comandante, bueno, siguió una trayectoria que nos permite reencontrarnos a todo el estamento militar en Venezuela con esa frase que dice, el comando nunca muere. Sucre fue de los que cuando se cayó la Primera República no dejó de luchar. Sucre fue, no era general todavía, Sucre fue de esos comandantes que liderizaron el esfuerzo del pueblo cuando habíamos quedado descabezados de la figura superior de mando. En la caída de la Primera República, en la caída de la Segunda República, fueron constantes, nunca dejaron de luchar. Y es la generación que culmina con la independencia, bueno, ya con los laureles, muchos de ellos con el rango de coronel, con el rango, todo el estamento de rango en el sector general de la época, y le dan el vuelco no solamente a la realidad político, social, militar, económica en Venezuela, sino que a su vez avanzan, ¿no?, en campaña a liberar el sur de América. Y bueno, en ese desarrollo de la guerra no solamente tienen que tomar acciones políticas, muchas de ellas sí vienen de la experiencia en Venezuela, porque no solamente les tocó atender el estamento militar, sino que en esos tránsitos de una república a la Segunda República, les tocó no solamente atender el esfuerzo de guerra, les tocó liderizar a los pueblos en su reafirmación cultural y en su resistencia contra la monarquía española. Y esa experiencia se expande, se transmite al sur, y bueno, es lo que lo fue a él catapultando precisamente, y que lo recuerdan en los pueblos, no solamente por su actuación política y militar, en esas batallas estelares como la batalla de Pichincha, de Junín, que aunque la lidera Bolívar, pues todos sabemos el rol fundamental que tuvo Sucre, por cierto, en la logística, donde aprendió una gran lección de la mano del libertador Simón Bolívar, bueno, el maestro de las artes y guerras militares en ese momento. Y bueno, y sin lugar a duda, sella para la posteridad y para la eternidad de las armas de Hispanoamérica, bueno, con esa batalla de Ayacucho, que no solamente fue una batalla del Perú contra la monarquía española,
como lo hemos hablado acá en Referente Informativo en distintas oportunidades, Ayacucho es reconocida como una batalla del pueblo hispanoamericano, del pueblo latinoamericano, bueno, contra los restos de aquel ejército de la monarquía española en el continente americano. Sí, fíjate, Jorge, me recordaba ahorita en el postdoctorado que yo hice del padre Simón Bolívar en Seguridad de la Nación, topónimo Simón Bolívar, nuestro general en jefe, padre de la patria, y yo trabajé un tema, le anexé el tema de Antonio José de Sucre, que tenía que ver entre la logística y entre la inteligencia. La logística porque es el mapeo del territorio, y en el mapeo del territorio está el tema estratégico hoy, claramente y precisamente porque son trabajos postdoctorales que hoy tenemos que seguir viendo, construyendo, de cómo nosotros tenemos que hacer los estudios del plan de necesidades. Y en el plan de necesidades está automáticamente darle atención, y eso fue lo que hizo él, la inteligencia, la información. Igualmente el mapa del territorio, automáticamente se logran los objetivos que en su momento fueron exitosos, y hoy, en esta fórmula perfecta, recordar 231 años de nuestro padre Simón Bolívar y Sucre, es recordarnos nosotros mismos, porque estamos hablando también de que se logran esos esfuerzos para la paz, para el Estado social, y es un Estado social que está aquí, que está con una visión holística. Aquí cabemos todos, y aquí en esta fórmula, por supuesto, cuando uno ve ese Estado social de derechos democráticos y de justicia, es una fórmula hoy de tener al padre Bolívar, de tener el Antonio José de Sucre aquí, y hoy ver que hay un gobierno social, un gobierno que está curando esas heridas producto de las medidas coercitivas que vino del 2015, sin ningún sentido, porque somos un pueblo noble y estamos aquí para lograr construir un relacionamiento internacional con todos los países del mundo sin distingo de credo, raza ni condición política. Es esa fórmula perfecta que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro se ha caracterizado, y por eso es que le pedimos esa devolución, que nos traigan a Nicolás y a la doctora Cilia, y por supuesto con nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Te invito a una pausa. Bueno, vamos a irnos a una pausa. Saludos, vale, a todos estos mensajes que nos llegan al 0424-205-2704. Vamos a ponerles Lincer ahora. Ahí está el Lincer a nuestra, nuestra audiencia, nuestras usuarias, nuestros usuarios, siempre dedicados en mandarme esa fórmula de entender que estamos comunicados. No estamos haciendo un programa aéreo, por el contrario. Preguntas que llegan, y ahí vamos ahorita con este tema, que es humanizar la guerra. Ahí tenemos un Sucre que creó un concepto doctrinario internacional que sin duda hoy ha sido pauta para el derecho humanitario. Y es hoy una referencia, una claridad meridiana, que ante todas unas medidas coercitivas unilaterales en 10 años, vemos hoy cómo está la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, porque estamos hablando de humanizar, de los derechos del hombre, de nuestra Constitución, y se va a ir poco a poco ahorita con la diplomacia bolivariana de paz, humanizando, dándole vida a todos nuestros derechos sociales. Y por eso es que hoy es importante, y desde nuestra impronta de origen, ver qué podemos hacer todos juntos en unión nacional. Esa reflexión siempre, Jorge, tú que eres un estudioso de todas estas doctrinas, pero también de estos hitos históricos que ocurrieron. Ahí tenemos un video. No sé si quieres comentar o vemos el video también. Bueno, aprovechar la oportunidad que en el segmento recibimos el saludo, bueno, de todos nuestros cursantes de la Universidad Militar, de la Escuela de Estudios de Orden Interno,
del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, la gente de la Maestría de Historia Militar y bueno, de nuestros cursantes también de la UNES. Bueno, un saludo para ellos y gracias por seguirnos y estar disfrutando de este programa donde nos reencontramos con Sucre y ese febrero de luchas, de alegrías, de dolores, pero también de grandes enseñanzas en lo que ha sido el tránsito de la construcción de la paz en Venezuela. Quiero saludar a nuestro mayor general Fabio Sabarce Pavón, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, una universidad que entró dentro del plan Alma Mater, igualmente a la Universidad Simón Bolívar, yo como parte del equipo de lo que es el Instituto de Altos Estudios para América Latina, la Universidad Militar también, la Kleiber Ramírez que está en Mérida, yo salí también egresado, yo tengo con la humildad del caso de doctorado, tengo uno por allá y tengo mi doctorado en Seguridad de la Nación en el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad Estratégica de nuestra nación. Es decir, es una visión hoy de que el sector universitario está tributando en función de tener una comunicación eficaz, una comunicación como siempre en estos 10 años, que es para darle una fortaleza a nuestra identidad nacional, Jorge. Vamos a ver ese Sucre, vamos a ver ese video de ese Sucre inmortal. En 1820, el Libertador encargará a Sucre una de las más altas responsabilidades que jamás tuvo: el Tratado de Regularización de la Guerra, el cual firma entre el 26 y 27 de noviembre de 1820 con otros comisionados patriotas y realistas. Sucre había escrito pues las bases de un tratado que permanecerá indefinidamente en la historia del derecho universal, que habrá de fomentar una rama desconocida como es el derecho internacional humanitario que, sin discusiones de ninguna égida, brota de su talento, de su juicio político, de caudillo y de estadista. Este será un camino cierto hacia la humanización de la guerra, hasta tal punto que, en 1980, el jurista ecuatoriano, Dr. Jorge Salvador Lara, logró que en el 15º Congreso Mundial de Historia, celebrado en Bucarest, Rumanía, se reconozca a Sucre como el precursor del derecho internacional humanitario por haber sido el artífice de ese tratado de regularización de la guerra firmado en Trujillo, en Venezuela, el 26 de noviembre de 1820. Como creador de este instrumento definitivo en materia tan novedosa dentro del derecho internacional, se constituye en cimera figura para la búsqueda de hitos de comprensión. Una diplomática ecuatoriana, doña Ximena Martínez de Pérez, que se desempeñaba como embajadora de su país en Venezuela, citando al ilustre historiador Dr. Jorge Salvador Lara, expresó que la normativa establecida en dicho tratado no tuvo precedente alguno en América y apenas referencias aisladas en Europa. Sintetiza la esencia de lo que actualmente constituye el derecho internacional humanitario, contenida en los siguientes preceptos: un trato justo y caritativo a favor de los prisioneros de guerra y de los enfermos y heridos en los campos de batalla, prohibición de que estos últimos sean tomados como rehenes, obligación de que se les brinde la misma asistencia que reciban los heridos y enfermos del ejército que los tenga en su poder, rechazo a la pena de muerte para desertores y conspiradores, y al exilio de los detenidos, garantía del absoluto respeto a la población civil y a sus opiniones políticas, y obligación de dar sepultura a los cadáveres como también a su entrega a los familiares que lo soliciten. Espléndida tarea de magnanimidad inverosímil que es increíble que haya sido él, la persona más llamada a tan grandiosa manifestación jurídica idealizando el perdón. Él, cuyo hermano el coronel Pedro Sucre Alcalá, al lado de quien combatió en la batalla de la Puerta el 15 de junio de 1814, fue hecho prisionero en este evento y luego fusilado pocos días después en la Victoria, sin fórmula alguna de juicio. Él, que recibe tardíamente la noticia infausta de que otro de sus hermanos, José Vicente, había sido apresado en su lecho en el Hospital San Lázaro, de Cumaná y luego degollado por las tropas realistas también en 1814. Él, que tuvo el dolor de ser informado tiempo después en junio de 1817, que su hermano Francisco había sido fusilado por instrucciones directas del general Pablo Morillo. Él, que había ya recibido pruebas indiscutibles de su resistencia moral y religiosa cuando supo que su hermana Magdalena, de apenas 14 años de edad, había fallecido. Cuando tomaron de sorpresa y arrebato los soldados de Boves, la casa de su padre en Cumaná el mismo año aciago de 1814, pues ella perseguida por los forajidos, huyendo desesperadamente, prefirió arrojarse de un balcón a la calle antes que ser ultrajada. Él, a quien aún después de los tratados de Trujillo, otra mala nueva le robustece aún más su fe y su lealtad por la libertad y por la independencia: la muerte de sus dos hermanas, María Josefa y Aguasanta,
que, enviadas prisioneras a La Habana por José Tomás Boves en 1814, regresaban a la patria ya libertada en 1821 y desaparecieron en un naufragio entre Saint Tomás y La Habana, una de ellas con 8 vástagos. El hombre que, golpeado rudamente por las contingencias de la feroz lucha de exterminio, mejor denominada guerra a muerte, es quien va a proponer el basamento de la regularización de la guerra, prodigio jurídico que borrará la mácula de más de 8 años de sevicia, de inclemencia, de impiedad, de lucha sin cuartel y con absoluto menoscabo de la vida. No hay que olvidar que esta guerra a muerte en Venezuela fue una de las peores en todo el orbe. Un oficial inglés, que se escudó en el anonimato, publicaría en 1828 unos episodios autobiográficos en donde expone que durante ese lapso, de la oficialidad española puede asegurarse que murieron cosa de 8.000 individuos, muchos de ellos ejecutados en la misma forma cruel de que se declara inventor Morillo en sus despachos a la corona española. En cuanto a los patriotas y partidarios de la independencia, los archivos registran la increíble cantidad de 200.000 personas sacrificadas. Aún dejando un margen a lo que en este respecto se deba a la exageración, siempre tendremos que convenir en que la sangre se vertió en terrible abundancia. Pero es aún más conmovedor el episodio, cuando lo avala una concepción de alta jerarquía oficial, pues la Real Orden del 11 de enero de 1813 pone de resalto que el gobierno de España aprueba la conducta de Monteverde y el plan que éste había formado para perfeccionar la pacificación de Venezuela, de pasar a cuchillo a todos los insurgentes pertinaces que osasen resistir con las armas a las tropas del rey. En el mes de mayo anterior, el mismo Boves da respuesta a un mensaje del Justicia Mayor de Camatagua en el cual debe haberle hecho alguna relación de todos los desafueros cometidos, por los que le aupa a mayor maldad así. Espero de su eficacia no deje uno solo útil para concluir con estos pícaros y luego reposar en el seno de sus familias, los pasará por las armas, y si no aparecen, los desertores, me mandará presas a sus familias para hacer un ejemplo. No ande flojo con estos infames. Mas, para afianzar lo que significó la guerra a muerte a la cual el ideario del general Antonio José de Sucre le ha de poner coto con una pieza de concreción jurídica, reproduzcamos un testimonio de la época, publicado en la Gaceta de Caracas, el 20 de junio de 1814. Todavía me estremezco, escribe un vecino, cuando considero que al desgraciado don Rafael García mandó a quitarle a aquel tirano las palmas de los pies, lo que se ejecutó con la mayor crueldad, para hacerlo así caminar dejando estampadas huellas de sangre desde el monte hasta su casa, a donde a presencia de su mujer y 10 hijos que tenía le hizo sacar, vivo aún, los lomos y enseñárselos antes de expirar para hacerle más dolorosa su muerte. Este hecho parecería increíble si no fuese testigo de él, todo el pueblo de Taguay. Tanto más lamentable ha sido este cruel asesinato, cuanto que don Rafael García, un hombre de corazón humano y compasivo, el que daba hospitalidad a cuantos pasan por aquel pueblo y que había colmado de beneficios al mismo Rosete. Esta hecatombe recorrió todos los rincones de Venezuela, aunque no se puede eludir el acontecimiento en cuanto a que no solamente era del campo realista que se llegaba a tantos excesos, también los hubo en ejercicio paralelo en el ámbito republicano. Algunas veces por venganza, pero en otras muchas porque esa fobia había enterrado cualquier actitud humanitaria. Fíjate, uno cuando ve todo esto de la crueldad y el horror de la guerra en ese momento, y sigue hoy estando en el mundo multicéntrico y multipolar, vemos hoy también nuestra doctrina, honor al vencido, gloria al vencedor, dijo en ese momento al señor José Canterac, el contrario, e igualmente a Pedro Antonio Olanteña, generales y comandantes que fueron contrarios en ese Alto Perú cuando era Antonio José de Sucre, mariscal de campo, dio la liberación completa del Alto Perú. Hoy, desde aquí, con la humildad, la gallardía, pero también con la honestidad, como siempre, referente informativo en esta fórmula perfecta con el padre Bolívar, con el Antonio de lo que vemos hoy con nuestro mariscal Antonio José de Sucre. Seguimos en esta fórmula perfecta, recordar, estudiar nuestra identidad y pedir que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, igualmente nuestra doctora Silvia Flores, devuelvan a la patria, porque la diplomacia bolivariana de paz que lleva estratégicamente nuestra presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, es para
lo que son el relacionamiento comercial, pero también toda esa fórmula estratégica de ir con nuestros pueblos evitando esos horrores, Jorge, esos horrores, porque nosotros somos un pueblo de paz, nosotros somos un pueblo solidario y tenemos una orientación estratégica para estar en un relacionamiento geoestratégico con nuestra energía, con quien sea. ¿Qué podemos decir? Cuando uno ve todos esos horrores que vivimos en nuestra guerra de independencia. Fíjate, Luis, recordarnos, estos días precisamente, las efemérides, el recordar a estos personajes, aquellos hechos, nos permiten reflexionar, traer nuevos análisis, porque así es la historia. Han habido análisis hace 150 años, hace 100 años, hace 200 años, los habrá hoy y los seguirán presentándose en el porvenir. Hablábamos en el segmento pasado de la construcción de ese líder, de ese Antonio José de Sucre, bueno, que siguió una trayectoria militar y que siendo comandante, asumiendo aquel testigo de la conducción de la República en chiquito, en aquel territorio que le tocó atender, luchar, liberar, sostener, mantener, en esos espacios en los que la República había, entre comillas, fenecido, porque la República siguió existiendo en ellos, en todos esos comandantes que liderizaron el esfuerzo de guerra de los pueblos en un escenario muy duro, la guerra a muerte. La invasión había llegado a nuestro territorio y bueno, libramos una guerra que se queda corto, el relato, los registros, no solamente el que aparece ahí en la Gaceta de Caracas, sino que a mí, como trabajador del Archivo General de la Nación, como trabajador de la Biblioteca Nacional, tú eres un investigador documentalista. Y en esta oportunidad de haber dirigido ambas instituciones, y uno se reencuentra con miles de historias como esta, de lo que fue la guerra a muerte, una guerra sin detenidos, una guerra sin rehenes. Mira, por eso es que yo quiero hacer un paréntesis, discúlpame Jorge, referente informativo es muy delicado con los invitados. Yo quiero agradecerte a ti porque sé y quiero yo impulsar esto. Yo fui uno de los que te impulsé para que te vinieras, tenemos 10 años. Tú fuiste director del Archivo General de la Nación, eres director de la Biblioteca Nacional, equipo perfecto que tiene Ernesto Villegas, ¿ah? Con estudios permanentes, tanto Ernesto como tú, y yo reconozco toda esa visión, quería yo interrumpirte, porque son estas fórmulas de hacer un programa de referente diferente, porque tenemos que también ver cómo le llegamos semióticamente a nuestra audiencia. Discúlpame que te haya interrumpido. No, gracias, Luis. El respeto y la consideración. Fíjate, precisamente estudiando la guerra, nos encontramos con la paz necesaria, con la búsqueda de la paz. Sucre y toda esa generación de comandantes que le tocó liderizar la guerra en esos intervalos en los que la República se había detenido, les tocó vivir en carne propia y con el pueblo, porque no solamente tuvieron que atender el tema militar, el liderazgo en la conducción de las operaciones militares, sino que les tocó atender la salud del pueblo. Ahí están las cartas, están los informes. Antes de ellos ser generales, de ser los grandes conductores de la guerra, tuvieron que estar pendientes de lo que comía la gente, de la salud de la gente, de las pestes que daban acá, que no solamente afectaron al ejército republicano, que afectaron al ejército realista, y por si fuera poco, de los desmanes, de todas esas atrocidades que una guerra a muerte planteó en ese territorio. Por eso, ese Sucre del 1820 es un Sucre con un Bolívar y una generación que le tocó vivir esos horrores y que sabían que ya en ese punto de la guerra, en ese escenario, era necesario, bueno, negociar una paz, pero negociar también el cómo se iba a desarrollar la guerra, el respeto dentro de la guerra, las normas dentro de la guerra. Imagínense ustedes, la guerra normalizada. Y es así como se presenta para la historia
ese tratado de regularización de la guerra. ¿Para qué? Para evitar la guerra a muerte, para el respeto al enemigo y viceversa. Y bueno, en ese contexto también sale ese tratado de regularización de la guerra, y bueno, eso que se conoce son ya desde el siglo pasado, esos antecedentes del derecho internacional humanitario. Entonces, no es cualquier cosa. Y Luis, tú sabes, nosotros desde hace 2 años, pero el año pasado tuvimos la oportunidad y el compromiso de presentar 2 trabajos que fueron publicados por el Centro de Estudios Simón Bolívar, Sí. En la conducción del profesor Pedro Calzadilla como asesor, y bueno, de su presidente Alejandro López, de 2 trabajos extraordinarios. En uno, donde se estudiaba aquel hilo conductor del Libro Azul al discurso de Angostura, que por cierto, el 15 de febrero, también una efeméride estelar, la visión política del Libertador, el Bolívar de la Paz, que queda consagrado, inmortalizado. Fíjate, en el discurso de Angostura. Ahí hay algo que es importante refrendar con ese discurso, que es la alta política, que hoy está hermanada. No es casual de que hace un tiempo, por eso es que a veces la demagogia y la politiquería, oye, pues estamos en historia insurgente, ver hoy cómo a veces ocultan la gestión estratégica de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, y en la continuidad que lleva nuestra presidenta encargada, cuando uno habla de lo humanitario, cuando uno habla de lo que es el tema de la justicia, cómo se han liberado, cómo se han sacado una gran cantidad de personas que prácticamente los delitos no son políticos, ¿ah? Pero es la mano solidaria, la visión hoy de tener un gobierno social que está dedicado a las grandes garantías, volviendo a Angostura, que es importante todos esos detalles, porque estamos en historia insurgente, estamos viendo un pasado y un presente hoy, que un pueblo tiene que entender que estamos desarrollando una política constitucional contra la guerra, estamos condenando las medidas coercitivas unilaterales, que estamos desconectándonos hoy gracias a la diplomacia bolivariana de paz que lleva la doctora Delcy. ¿Qué podemos decir sobre esta fórmula? Para ir cerrando. Y en ese hilo conductor, ese segundo trabajo, bueno, en ambos, ¿no? Analizamos precisamente la evolución del Estado, de lo que han sido sus transformaciones. Y en un tercero, que aunque estuvo dedicado a Bolivia, seguimos ese hilo conductor, porque como fenómeno social estuvo presente en las luchas por la independencia de América Latina, y muy puntual en ese hito trascendental que significó la creación de la que originalmente se llamó República de Bolívar, ¿no? Y ahí reflexionamos precisamente estudiando la guerra, estudiando la conducción del Estado en escenarios adversos, en escenarios de conflicto. Y bueno, lo conversamos acá también desde Referente Informativo, pero establecimos ese hilo conductor de la paz. Los venezolanos, a pesar de que hemos sido hombres de guerra, hombres del honor militar, de la lucha, de las grandes adversidades, bueno, esa guerra a muerte y todos los conflictos que vimos aquí en el siglo XIX, cuando uno revisa los informes militares, la correspondencia del pueblo, bueno, está ese sentimiento de, bueno, sí, se está luchando por la soberanía, por la defensa de la patria, pero queda esa sensación del horror de la guerra. En el fondo, gradual y progresivamente los venezolanos hemos construido una doctrina de paz que reivindica la revolución bolivariana y que el presidente Nicolás Maduro la fija como una línea del Estado, ¿no? Y bueno, sin lugar a duda, el comandante Chávez, esto es una revolución pacífica. Claro. ¿Por qué? Sí. Porque no queremos volver a esos escenarios de la guerra a muerte. Fíjate, de la guerra sin fin. Jorge, ahí en el próximo segmento tenemos una cápsula. Quiero saludar al profesor Jesús Arteaga, quiero saludar a Radio Rebelde, allá en Catia, la 101.9 FM, Radio del Oeste Caraqueño, que tenemos un documental de lo que Chávez con la Constitución nos desconectamos,
que es lo que ocurrió el 27 de febrero. Y eso es gracias a una constitución, gracias a toda una fórmula, porque si nosotros no, ¿cómo van a hacer aquí las empresas transnacionales con una guerra? ¿Cómo van a hacer aquí el empresariado nacional para una guerra, el pequeño emprendedor? Eso nosotros lo desconectamos cuando llegó nuestro comandante Chávez y alineó un Estado social. Y llegó Nicolás Maduro Moros y conecta este mundo estratégico que lo lleva hoy con claridad meridiana la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Porque nosotros lo que queremos es, en esa fórmula, desconectarnos de todo esto. Queremos una Venezuela de paz, una Venezuela del progreso, una Venezuela que hoy, con la doctrina bolivariana, sucrense, lo que busca es eso, lograr irnos por lo que es respetar las leyes, el derecho, la fórmula de ir con ese derecho humanitario a un relacionamiento con todas y todos en este mundo estratégico. Quería decir algo antes de irnos a la pausa. Bueno, que, y discúlpame porque había que conectar la historia insurgente. Una cosa no quita la otra, porque a veces queda esa sensación, ¿no? Pero como se los he dicho, nuestra historia lo ha demostrado. Y lo resumo en estas palabras que le he dicho en distintas oportunidades. Y la historia, no solamente la historia de Venezuela, la historia de nuestros pueblos, la historia de Norteamérica, la historia de Asia, de Europa y de todos nuestros continentes, nos ha enseñado que esos poderes oscuros, esos quienes apetecen las riquezas naturales, minerales de los pueblos, que conspiran a diario para hacerse con esas riquezas, bueno, nos han hecho lento el camino, pero jamás, nunca han podido detener el avance indetenible de los pueblos hacia su liberación, hacia el progreso, hacia la prosperidad, porque esa es la lucha de todos, aquí en Venezuela y en todo el mundo. Por eso asumimos de la conducción de la mano del comandante Chávez, del presidente Nicolás Maduro y ahora de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bueno, hemos mantenido la doctrina de la paz. No porque no estemos preparados para la guerra, ni podamos, porque lo hemos demostrado en nuestra historia. Solo que nuestra historia, y lo decía el comandante Chávez, nos ha enseñado que cuando se prende la mecha del polvorín, no hay quien la detenga. Se sabe cuándo empieza una guerra, pero no cuando termina. Así es. Tenemos que evitarla, tenemos que buscar siempre tender la mano, buscar la paz. Y si la guerra viene a nosotros, nos tocará, como les tocó a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos y a nuestros ancestros, luchar porque nosotros estuviésemos hoy en la Venezuela de hoy, bueno, siguiendo su ejemplo, pregonando la paz, pero bueno, también exigiendo el respeto a nuestra soberanía y el respeto también en este concierto de naciones a nuestros intereses, que es en justicia que los exijamos. No, y es sin duda una relación de respeto. Yo siento que puede haber una relación de respeto. Coincido con nuestra presidenta, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, primero que ella, abogada, tiene maestría, tiene estudios internacionales, bastante, tiene una claridad meridiana, y lo que ella está pidiendo y está ajustada a la realidad, relaciones de respeto, y la estamos apoyando desde el programa referente informativo, profesor Omar Vargas, el profesor Wilder Vargas. Apoyo perfecto, doctora. Ese es el camino. Y que Dios nos ilumine a todas y todos, porque somos un pueblo de paz. En unión nacional, como siempre nos hemos caracterizado. Yo creo que hoy están las bases claras y bien sujetadas a ese relacionamiento claro, preciso y de respeto, porque es la Venezuela de paz. Vamos a ir a una pausa. Volvemos, ¿vale? Días perfectos, meses perfectos y hoy en lo que es el respeto perfecto
por los intereses de todas y todos de este mundo multicéntrico y multipolar. Mira, tú hablaste de algo importante, el padre Bolívar. Bolívar hablaba del equilibrio del universo. Imaginémonos si no hubiera llegado la revolución bolivariana con una constitución humanista, y vemos hoy, con el respeto de nuestra audiencia, ver el ladronismo político que ocurrió aquí en la Asamblea Nacional del 2015. Esos señores se fueron. Bueno, ellos robaron hasta el Imperio Norteamericano. Esos son unos ladrones. Porque hay que recordar esto. Ellos robaron inclusive hasta el Imperio Norteamericano, entre ellos ahí. Esos ladrones están ahorita por todo el mundo, ¿eh? Esos políticos. Imaginémonos hoy si no estuviera una presidenta encargada, la doctora Delcy, en este escenario, que esté gravitando en el respeto mutuo de todas y todos. ¿Qué opinas tú de esto? Porque estamos en un video, porque los que acabaron el país, lo que lograron fue un desencadenamiento popular. ¿A quién le conviene eso? ¿Ah? ¿A quién le conviene eso? Ni al empresario nacional, ni las relaciones ni los convenios que tenemos con todo el mundo. Por ejemplo, la Chevron. La Chevron tiene 100 años aquí. Ellos conocen esto. Y defendemos todo lo que tiene que ver el comercio internacional. Porque a nosotros nos conviene, son nuestros intereses, Jorge. ¿Qué podemos decir? Tenemos un video de lo que ocurrió. Eso es historia viva. ¿Ah? Bueno, que en política nuestro pueblo entendió que ese liderazgo político no era el camino. De allí que es público y notorio que ese saldo político que alguna vez tuvieron se perdió, desapareció por sus actos de corrupción. Y mucha gente decía en la calle, si no han llegado al poder y están en esos actos, ¿qué quedará para Venezuela que sea ese sector el que llegue al poder? Y eso me hace recordar en este programa que recordamos no solamente el natalicio de Sucre, sí, y todos estos temas involucrados con ese febrero de luchas, ese febrero insurgente que en nuestra historia está plena de fechas estelares, de natalicios estelares, como los de este 1 de febrero que conmemoramos también, el natalicio de Cecilio Acosta, un hombre que nació en esos tiempos de guerra, en esos tiempos de adversidades, en la Venezuela de las sublevaciones campesinas, luchando por justicia social, que le tocó crecer en la guerra y también convertirse en un luchador por la paz, en un luchador por la ciencia y la tecnología, por el progreso del país. Y ahí dedicó su obra para la historia de esos venezolanos que fueron consolidando esta doctrina de la paz en el país. También el 2 de febrero, el natalicio nada más y nada menos que de Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano, también un hombre de tiempos adversos, que nos sigue conectando en febrero, porque precisamente el próximo 20 de febrero, bueno, conmemoramos ese llamado grito de federación, el inicio, por lo menos formal, de la guerra federal, porque sabemos, los estudios históricos hoy nos dicen que ya venía una guerra de baja intensidad desde el año 1858 y que en 1859 formalmente se da el estallido de guerra, que en nuestra historia pues se conoció como la Guerra Federal y Zamora, ese nacido un 2 de febrero de 1817 en tiempos de guerra, de la Guerra de Independencia, igual que Cecilio Acosta en 1818, hombres que crecieron en esas adversidades y que Zamora, a pesar de que a ese factor político, a ese factor liberal, le tocó dar un paso al frente para liderizar una guerra, siempre fueron hombres y mujeres que antes de la guerra llamaron a la paz y llamaron a la conciliación, al acuerdo, a ese espíritu que hemos dicho acá, que no hace falta quemar la casa para arreglar los problemas de la casa. Importante eso, no hace falta quemar la casa, no hace falta quemar el subglobal. Podemos entendernos todos, Jorge. Vamos a ver ese video, porque esa es una historia reciente, mira, hay que ver eso. Eso ocurrió 27 de febrero
de 1989. Esos pillos que hoy, bueno, robaron a los gobiernos de Estados Unidos, están por ahí escondidos. Eso es la oposición que había aquí. Un poco de ladrones, ¿eh? Que no mantienen la estabilidad en ningún lado. No es como Nicolás, no es como Delcy, que garantizan la palabra. Y aquí, mira, aquí está, mira. Aquí se garantiza todo. Ley de hidrocarburos, aquí está. Ley de minas, todo aquí está, legalmente, con la Asamblea Nacional. Transparencia total, porque nos debemos a una historia que la vamos a ver ahorita. Vamos a ver ese video, lo que hicieron esa gente antes que llegara la Constitución del 99. ...1988... el pueblo padecía hambre, acaparamiento, especulación y una brutal represión que se expresa en la masacre del Amparo. ...1989 y llega Carlos Andrés Pérez a imponer las medidas que le ordenó el Fondo Monetario Internacional. Hace 33 años, aquí, en este lugar, comenzó todo. Ese día aumentaron el pasaje en un 100%. Nosotros, estudiantes universitarios que habitábamos en la zona y que utilizábamos el transporte para subir y bajar, nos encontramos con un alboroto en este terminal. Y con la experiencia que teníamos como movimiento organizado, tratamos de dirigir las protestas y llevamos al pueblo hacia trancar la autopista, pero el pueblo nos rebasó y se prendió el candelero. Yo era soldado para aquel entonces. Me reclutaron en abril de 1988. Soy testigo de excepción. Era del Servicio de Comunicaciones, Talleres de Comunicaciones, perteneciente al Regimiento Carreño de Logística. Nuestro coronel, jefe del regimiento, nos formó a todos que íbamos a tomar la universidad. Se iban a desplazar 1.200 hombres, lo cual me genera una profunda angustia. Yo venía de ser del movimiento estudiantil, tenía relaciones políticas con camaradas que sabía que podían ser allí detenidos y decidí avisar, llamar por la central telefónica y dar la información. Se cambiaron los planes. Era evidente que lo que estaba sucediendo en Venezuela no tenía como foco de atención la Universidad Central de Venezuela. Era una explosión social de unas magnitudes inimaginables para los planificadores militares, generalato de aquel entonces. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 ciao. Se io muoio da partigiano, e tu mi devi El gobierno militariza las calles y suspende las garantías constitucionales en la búsqueda de la tranquilidad. El 27 de febrero, después de los saqueos en la noche, tuvimos que refugiarnos en el apartamento, pues, en un cuarto donde no podíamos ni asomarnos a la ventana porque los tiros eran fuertes. Vivíamos con colchones, pusimos barricadas de almohadas y todo para que no entraran las balas de FARC. En una de esas, mi cuñada, que estaba también aterrorizada, salió a la sala a buscar un chupón y en lo que salió un FARC entró en la pared y la estila le cayeron en la espalda. No sabíamos el potencial de un arma de guerra. No sabíamos que el proyectil de un fusil, que el proyectil de una UCI podía atravesar una pared. Fue terrible, terrible ese día de verdad, vivir eso. Las niñas en un cuarto, teníamos que tener una semilla, no podíamos salir al baño, ni salir a la sala, ni a la cocina, no teníamos comida, no teníamos nada. Hasta que decidimos salir de allí.
Salimos y nos fuimos a otro apartamento cerca de por allí. Y el 1 de marzo, la guardia subió al apartamento y le echó plomo a todo, a la nevera, a los televisores, a todo lo que consiguió. Esa rebelión del 27 de febrero fue producto de un acumulado de malestar en la población. Ya la gente venía viendo como referencia el movimiento estudiantil que venía protestando en todo el país. Por eso es que en este lugar, recuerdo que un señor dijo, vamos a encapucharlo como lo hacen los estudiantes. Había un referente de cómo hacer la protesta callejera. Era feo todo lo que estaba pasando. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Y la gente me decía, no, que es por el paquetazo, que es por esto. No, pero eso fue una rebelión. El pueblo se cansó, el pueblo salió a la calle a protestar. Ya estaba bueno, se cansó, no más. Se dijo esa vez y entonces, bueno, a la calle, a la calle. El gobierno de Carlos Andrés Pérez impone las medidas que le obliga el Fondo Monetario Internacional y el pueblo sale a la calle en contra de esas medidas. Ese pueblo es reprimido con más de 3.000 víctimas fatales, daños psicológicos en la población, miles de heridos. Ese pueblo que salió en búsqueda de su dignidad y que aún permanece movilizado. Jorge, estamos ahorita en una mirada, en la otra mirada, de ver a quién le conviene volver otra vez a esos escenarios. ¿Ah? Eso fue una lucha de años que hoy siento que después que llegó nuestra Constitución, aquí hay que montarse y hacer programas con contenido. ¿Ah? Y con invitados que tengan referencia estratégica. Quiero agradecer porque tuve que dar el teléfono. Agradecer a Dios que nos permite estar a tu lado, de no volver a esos tiempos y en el cual hay un grupo de políticos corruptos fuera del país, que hasta robaron al mismo gobierno de Estados Unidos, ellos lo saben, y aquí no los queremos, porque son unos ladrones, y fueron ellos los que organizaron, con sus generaciones, eso que vemos ahorita. Aquí tenemos un presidente, Nicolás Maduro Moros, y la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que garantizan una estabilidad, un respeto mutuo. Jorge, ¿qué podemos decir? Fíjate, Luis. Es que me emociona esto, de verdad. Claro, porque estamos hilando e hilando bien, ¿no? Fíjate, bueno, primero saludar al amigo, camarada, colega Jesús Arteaga, por su análisis. Fíjate que Jesús, entre otros elementos, destaco, había una presión acumulada, había un agotamiento de aquel modelo del Estado participativo, del Estado representativo, la Constitución de 1961. Y es oportuno hilar lo siguiente, que en ese tránsito que estamos haciendo el día de hoy, de febrero, en este mismo tema, 27 y 28 de febrero, aquella rebelión del pueblo en Venezuela en el año 89, con esa presión acumulada, también nos recuerda, y lo introduzco para su análisis, para su comprensión, que también décadas atrás ocurrió algo parecido en Caracas, quizás el primer Caracazo del siglo XX, porque han existido otros Caracazos a lo largo de nuestra historia y tienen que ver con lo mismo que decía el profesor Jesús Arteaga, la presión acumulada, cuando leyes contrarias también a los intereses del pueblo agotan, estrangulan al pueblo y el pueblo revienta, explota, exige sus derechos. Entonces, nuestro perfil, el perfil del venezolano, si no se deja esa válvula de escape para drenar, para lograr la satisfacción también, porque no estamos en contra de que el rico gane, pero que también el pueblo en retribución gane. Y la revolución bolivariana entendió eso, entendió que sí, el que tiene derecho a tener, pero el que menos tiene derecho a tener posibilidades de crecimiento social, el equilibrio del universo, de tener una vida digna, la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social para todos
los habitantes de un país. Jorge, ganar todo. Fíjate, tú hablaste del empresariado que está en Unión Nacional ahorita, y lo felicito. A nuestro empresariado, el pequeño emprendedor. Igualmente, ¿por qué nosotros tenemos que venir con mitos aquí cuando la Chevron tiene 100 años? 100 años aquí, ¿por qué? ¿Por qué? Si hay una diplomacia estratégica, si hay un comercio de respeto mutuo, si han habido inclusive en constituyente lo que es la ley antibloqueo, que ha sido perfectamente edificada para sortear las medidas coercitivas unilaterales, que hoy se está reformulando oportunamente la ley de hidrocarburos. ¿Por qué hablar con mitos? Si somos una Venezuela de paz, somos una Venezuela que hoy y siempre lo ha querido, con Chávez, con Nicolás y Delcy, hoy lo que se busca es unas relaciones de respeto mutuo, más nada. ¿Qué opinas tú? ¿O tenemos que volver a llegar atrás con eso? Bueno, precisamente los hechos del 27, 28 de febrero, esa presión acumulada, el pueblo exigió la posibilidad de trabajar con dignidad, porque aquella población lo que exigía era tener los recursos para seguir trabajando y para poderle llevar el pan a sus hijos. Pero aquel empresariado, aquella élite política que se había convertido en empresariado, porque esa es la verdad, pues toda la riqueza para ese sector, para el pueblo nada, y el pueblo exigió, y eso ha estado presente en nuestra historia, y puede pasar en un futuro. Los historiadores no somos pitonizos ni futuristas, pero como ya ha pasado, y pareciera que la historia nos dice que eso ocurre cada cierto tiempo, porque como les dije, hace unas décadas atrás ocurrió, sí, con una connotación distinta, aquel Caracazo del 14 de febrero de 1936, Así es. que no solamente fue por la muerte de Gómez, la gente también tenía esa presión y salió y la expresó, ¿no?, contra el gomecismo. Ahora, ¿por qué el gomecismo se mantuvo 27 años? Se los dejo para el análisis. Claro. Pregúntense, todo aquel tema, tú lo decías ahorita, 100 años, Chevron, la explotación, la extracción petrolera, las empresas británicas, las empresas norteamericanas. ¿Para quién? Bueno, a buen entendedor, buenas palabras. Tiene que existir permanentemente. Y eso creo que está aquí en este plan. Bueno, creo no, está en el plan de las 7 transformaciones. Sí, aquí está. Que tú, por cierto, la negociación permanente. Te agradezco públicamente, Jorge, porque la Biblioteca Nacional me dio pues, honor a quien honor se merece, Ernesto. Gracias a ti también, Ernesto y Jorge. Ernesto Villegas. Quiero agradecerte esto, aquí está, la línea nuestra, aquí está. Así es, la discusión permanente, entendernos nosotros y como cosa inédita en nuestro país, entender que nuestra Constitución, históricamente hablando, y ha habido una crítica, ¿no?, que hemos tenido muchas constituciones, porque nos hemos replanteado en los distintos capítulos de nuestra historia, y las constituciones no son estáticas, claro, se adaptan a la realidad de los pueblos, y las leyes igual son estratégicas. Si lo vemos desde esa perspectiva, entendemos que nosotros no hemos dejado de seguir luchando ni de seguir avanzando, y que bueno, a veces quisiéramos adelantar ese tránsito, pero bueno, alguien diría, no tenemos el nivel de conciencia, no están dadas las condiciones sociales ni materiales para avanzar, pero sabemos, porque nos lo ha dicho la historia de la humanidad, desde la edad de piedra hasta nuestros días, que hemos seguido y seguiremos avanzando. Vamos a irnos a una pausa, Jorge. Ahorita, en referente informativo, recordar hoy, volver a la memoria histórica, es decirnos quiénes somos hoy. Lo importante es que tenemos un pueblo de paz y un gobierno en continuidad estratégica administrativa que lleva nuestra presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Venimos con un próximo segmento que es lo que se está haciendo ahorita en continuidad, que es las garantías sociales. Vamos a irnos a una pausa, no se separen. Vale, estamos con Dios, Jorge, un Dios que es de todos, que es de todas las religiones, que lo que queremos es de verdad
seguir desarrollando nuestra Constitución. Aquí está todo. Aquí está para cualquier sociedad las reglas de juego claras y adaptamos las leyes, como tú lo dijiste, según las condiciones que requerimos. Porque la idea es respeto y también nosotros respetar, adecuar la confianza, la tranquilidad. Hablo esas palabras y quiero mostrarte nuestra vitrina con la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, profundizando en este video la atención médica, el tema social. Porque después de las medidas coercitivas unilaterales no podemos esperar, sino seguir hoy construyendo paulatinamente nuestra Constitución y los derechos sociales. ¿Podemos verla? Claro. Vamos a verlo, vamos a ver ese video. Con 7.879 bueno, operaciones. Estamos acá en el Hospital Universitario Clínico de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela. En este proceso de recuperación del hospital de intervención, hoy estamos entregando completamente nuevo y equipado el servicio de nefrología de este hospital, 12 máquinas para la diálisis, atención integral a los pacientes de nefrología, y desde acá justamente queremos hacer un pase al estado Nueva Esparta. Allá está en el hospital doctor Luis Ortega, la gobernadora Marisela Velázquez, también junto a Juntos Todo es Posible, inaugurando 30 camas de diálisis que se están entregando, servicio de hospitalización, recuperación para la atención de los pacientes que requieren el servicio de diálisis. Así que vámonos directamente al estado Nueva Esparta. Adelante, gobernadora. Gracias, presidenta. Me acompaña en este momento la Autoridad Única de Salud, la licenciada Ana Michine, nuestro presidente de Junto Todo es Posible, Walter Gaviria, el alcalde Enea González de este municipio Mariño, y nuestro director del Hospital Luis Ortega de Porlamar, el doctor Pedro Fernández. En este momento, presidenta encargada, vamos a proceder a la inauguración del servicio de nefrología de este estado bolivariano de Nueva Esparta. Gracias por todo el apoyo brindado por usted y por el compromiso y agradecimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, donde la revolución sigue garantizando la salud oportuna y eficaz para nuestro pueblo. Procedemos. Gracias, presidenta. Dejo en la palabra a la Autoridad Única de Salud en el Estado. Buenas tardes, presidenta. Nos encontramos hoy acá inaugurando el servicio de nefrología Catmolia del Hospital Luis Ortega de Porlamar. Atenderemos 1.650 pacientes de diálisis en el servicio de diálisis. Tenemos también 6 camas de hospitalización, 2 camas de peritoneal. También tenemos una sala de conferencias, tenemos también el ala donde servimos a los pacientes también de diálisis, 30 sillas de diálisis, las cuales van a ser compartidas en 3 turnos. Tenemos mañana, tarde y tarde-noche. Bueno, gracias. Allá estaba viendo justamente al señor Walter, el presidente de la corporación Juntos Todo es Posible, que ha venido recuperando los hospitales del país y particularmente y entregando hoy este servicio de nefrología. Adelante, señor Walter. Gracias, doctora Delcy, presidenta encargada. Aprovecho esta oportunidad, presidenta, para expresarle que la corporación Juntos Todo es Posible, que creó nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy, secuestrado y nuestra primera combatiente, y que usted hoy dirige dignamente, le queremos expresar, esta gran familia, le quiere expresar nuestra lealtad absoluta a usted, doctora Delcy, Margarita. La corporación Juntos Todo es Posible, el presidente se comprometió con este pueblo exactamente en
en julio, doctora, ¿no? Gobernadora, en julio, se comprometió con el pueblo margariteño, con nuestra gobernadora que ganó las elecciones, y les prometió a este pueblo entregarle un hospital totalmente recuperado. En este momento vamos a entregar la sala de diálisis, 30 máquinas para atender a todos nuestros pacientes. Son 9.000 pacientes a nivel nacional que estamos atendiendo en el sistema de salud. Un sistema totalmente recuperado en la gestión de nuestro presidente y usted al frente de esta difícil tarea que le corresponde, porque la historia la ha colocado allí. Nosotros la vamos a acompañar totalmente. En este hospital van a atender a 1.650, digamos, atenciones médicas a ese personal muy especializado de nuestros compatriotas que tienen problemas renales, porque esto es una atención personalizada. Estos compatriotas vienen prácticamente 3 veces a la semana, y la atención, bueno, totalmente personalizada. Son 1.650 atenciones que hace este personal maravilloso, muy profesional. Lo hacen con lo más importante, el cariño de todo nuestro pueblo. Así seguimos avanzando en el sistema de salud. Le informo igualmente, presidenta Delcy Rodríguez, que con esta entrega hoy, con esta inauguración de este centro, le podemos decir que hemos intervenido a nivel nacional 127 centros de salud, de salas de diálisis, totalmente recuperados para el pueblo de Venezuela. Correcto, señor Walter. Agradezco sus palabras de apoyo, acompañamiento, y así lo siento. Y me complace mucho esta maravillosa idea del presidente Maduro en la Corporación Juntos Posible para atender las heridas sociales más sentidas que ha dejado el bloqueo económico contra Venezuela en el área de la salud, en el área de la educación, de la infraestructura, de servicios. Es una corporación que ha hecho un extraordinario trabajo y sigue su despliegue en el territorio nacional. Bueno, señor Walter, gobernadora, desde acá, desde Caracas, seguimos auspiciando que los centros de salud completamente equipados para atender las necesidades de nuestro pueblo. Y ya hoy alcanzamos 175. Mira, fíjate, en este último segmento, ahorita ya culminando, nos quedan unos minutos, Jorge, hemos visto que con ese espíritu de Sucre, un Sucre inmortal, 231 años, volver otra vez a lo que es nuestra impronta de la humanidad, del humanismo, ver en un segmento las atrocidades que habían antes que llegara la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vemos hoy que ante las adversidades que hemos tenido en estos 10 años, producto del señor Obama con las medidas coercitivas unilaterales, nosotros no somos enemigos de nadie, nosotros lo que siempre hemos impulsado, Jorge, es un comercio justo, respetar los intereses nuestros, pero también los intereses de los otros. Y en eso es lo que andamos nosotros siempre, en esa fórmula perfecta. Y felicitar hoy también tanto a Delcy, tener presente a Nicolás aquí para que nos lo devuelvan ya en ese rescate que tiene que haber de evolución, y felicitar a nuestra Asamblea Nacional, a Jorge Rodríguez Gómez. Diferente hoy cuando uno ve estas heridas, también producto por esos culpables que están en el extranjero, que robaron hasta el mismo gobierno norteamericano. Son todos unos pillos, unos ladrones, que lo que buscan es premios internacionales, son tremendos estafadores. Pero ¿qué podemos decir ya hoy culminando? Porque estamos hoy con la impronta de Sucre y estamos con el Estado social que lleva de verdad, como debe ser, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. ¿Qué podemos decir? Bueno, recordar que febrero es un mes que de forma singular, a diferencia de otros meses, nos permite como pueblo reflexionar sobre nuestra historia, sobre nuestra impronta de origen, sobre lo que han sido nuestros objetivos nacionales, nuestras luchas, nuestras aspiraciones, nuestras esperanzas, y recordarnos en ese proceso precisamente para seguir luchando, para seguir avanzando, para seguir construyendo un destino distinto, mejor, con mayor suma de felicidad posible
con mayor suma de felicidad social, digno en la visión de cada uno de nosotros. Invitarlos a reencontrarse también con otros temas, ¿no? Porque aparte de los que hemos avanzado acá, también febrero es el mes del pase a la inmortalidad del maestro extraordinario, del maestro singular, de Simón Rodríguez, aquel hombre que dejó sentado las bases para una educación del hombre nuevo, para el hombre republicano, el hombre de liberación, terminando el mes, el 28 de febrero. Y así es un mes que nos reencuentra con hechos de luchas, con hechos de reflexión, con un entramado que nos hace reflexionar y nos hizo hoy reflexionar sobre el tema de la paz, la guerra y la paz, la búsqueda necesaria de la paz en el encuentro, en el diálogo, en el acuerdo, en el respeto que todos debemos tenernos y reencontrarnos permanentemente en ese ejemplo, en esas circunstancias, en esas situaciones, que si no se logra un equilibrio como lo hemos logrado acá en estos años, bueno, el país corre el peligro, como ocurrió en momentos que hemos conversado en nuestra historia en este día, bueno, puede sucumbirse de nuevo en una guerra interminable, en una guerra que pudiéramos decir, con una guerra de guerra-muerte. No queremos la guerra, queremos la paz, pero si nos llegase por todas estas circunstancias del destino presentarse de nuevo la guerra en nuestro territorio, bueno, seguramente haremos lo que siempre hemos hecho, seguir luchando, pero ante todo tratando de llegar al diálogo, al acuerdo y al equilibrio perfecto, ¿no? Que está en nuestra doctrina, en la doctrina del Libertador, en esa doctrina de Sucre, que está en la doctrina del Libertador, y en esas ideas, pensamientos, teorías y reflexiones, bueno, que todos estos estudiosos, estos escritores, por cierto, también en este mes, el 23 de febrero, es el natalicio de Luis Urbaneja Chepol, quien fuera, por cierto, director de la Biblioteca Nacional, un hombre muy nacionalista, que escribió el cuento nuestro, el cuento criollo, que habló de Venezuela, ¿no? En este país, y bueno, tantas obras espectaculares que nos llenan el corazón, pero que también nos recuerda los horrores de la guerra y nos invita también a reflexionar sobre la paz, ¿no? Sin dejar de descartar que en este mundo de ambiciones, en este mundo de apetencias, bueno, tenemos que estar siempre, cada vez más, un paso hacia adelante, preparados para defender a la gran nación venezolana. Así es, Jorge, quiero agradecerte, de verdad, desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, porque sé que este programa lo ven varias partes de nuestra América meridional, pero también de otras partes del mundo. Agradecerle la presencia del hombre de la cultura, el hombre de la historia, como es nuestro profesor Jorge Berroeta. Saludar a nuestro equipo, tenemos al teniente Rojas y tenemos todo este equipo perfecto hoy en Referente Informativo. Espero que pasen un feliz día. Agradecerte a ti, Jorge. Gracias, Luis. Esa mano perfecta, esa visión perfecta. De lunes a viernes, Referente Informativo, desde las 7 de la mañana hasta ahora, que nos despedimos por el día de hoy, con una responsabilidad estratégica, que es querer a nuestra patria, defenderla pero con contenido y con invitados que tengan currículum, porque si no, no caminan aquí. Claro y preciso, que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad.